Todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, enfrentamos la dualidad de tener dos lobos dentro de nosotros, uno bueno y otro malo. Esta metáfora es una poderosa manera de entender el conflicto interno que todos experimentamos. Ambos lobos representan nuestras inclinaciones y tendencias en la vida, y ambos tienen hambre, anhelando ser alimentados. La pregunta es, ¿a cuál de estos lobos decidimos darle de comer? El lobo bueno representa nuestras virtudes, como la bondad, la compasión, la generosidad y el amor. Es la parte de nosotros que busca la excelencia, el crecimiento personal y la autenticidad. Este lobo nos impulsa a hacer el bien y a ser mejores personas. Por otro lado, el lobo malo personifica nuestros defectos y debilidades, como la envidia, la ira, el egoísmo y el miedo. Nos lleva por caminos oscuros y autodestructivos si lo alimentamos demasiado. La clave de la vida, según esta metáfora, es alimentar al lobo bueno más que al lobo malo. ¿Por qué? Porque lo que alimentamos crece y se fortalece. Si constantemente nutrimos nuestras cualidades positivas, si cultivamos hábitos y pensamientos constructivos, podemos esperar ver un crecimiento en nuestras vidas hacia la felicidad y el éxito. Hablemos de la felicidad. A menudo, la asociamos con un resultado específico: si gano, seré feliz; si no, no lo seré. Esta mentalidad es un enfoque de causa y efecto, un sí entonces que coloca la felicidad en manos de circunstancias externas sobre las que a veces tenemos poco control. Pero aquí hay una verdad importante: este tipo de felicidad es efímero y frágil. ¿Por qué? Porque está basado en resultados y expectativas, y esas expectativas tienden a aumentar constantemente. Imagina esto como un ciclo sin fin: alcanzas un objetivo, te sientes feliz, pero luego te estableces un objetivo aún más alto, y así sucesivamente. Siempre persigues la felicidad en el horizonte, pero nunca llegas a ella. Si este es tu enfoque, estarás destinado a sentirte decepcionado con frecuencia y a ser infeliz la mayor parte del tiempo. ¿Qué pasa con la alegría? La alegría es una emoción diferente. No está vinculada a resultados específicos ni depende de circunstancias externas. Es una sensación constante, una forma de ser. La alegría proviene de hacer lo que estamos destinados a hacer, independientemente del resultado. Es la satisfacción profunda y duradera que obtenemos cuando vivimos de acuerdo con nuestra autenticidad y propósito. Tomemos el ejemplo de un actor. Muchas veces, un actor puede comenzar a disfrutar más de su trabajo y sentirse más feliz cuando deja de verlo como un medio para un fin, como una forma de lograr el éxito en términos de taquilla o reconocimiento. En cambio, encuentra alegría en el proceso mismo de actuar, en la creación artística y en la conexión con el público. Este cambio de mentalidad no significa que no debamos aspirar a metas o logros en la vida. Es natural querer éxito, reconocimiento y respeto. Sin embargo, lo que importa es cómo abordamos esos objetivos. Cuando consideramos el proceso, la actividad diaria como la recompensa en sí misma, en lugar de verla simplemente como un medio para un fin, podemos experimentar una mayor satisfacción y alegría en lo que hacemos. La alegría es un estado constante en proceso. Está en construcción y evolución continua. Está viva y viene en la búsqueda constante de lo que estamos destinados a hacer. Es un recordatorio de que la vida es un viaje y no un destino fijo. La alegría se encuentra en el viaje en sí, en el progreso y en el crecimiento personal. Ahora, hablemos de cómo esta perspectiva se aplica a nuestras vidas cotidianas. La clave para desglosar el éxito y la felicidad radica en la gratitud. La gratitud es el acto de apreciar y reconocer lo que ya tenemos, lo que está funcionando en nuestras vidas. Es tomar un momento para agradecer las cosas simples que a menudo damos por sentado. La gratitud no solo es una emoción poderosa por sí misma, sino que también tiene un efecto acumulativo. Cuando expresamos gratitud por lo que tenemos, creamos un ciclo virtuoso. Esta gratitud nos hace sentir más felices y satisfechos, y esta felicidad genera más razones para estar agradecidos. Es un círculo virtuoso que puede llevarnos a una mayor apreciación de la vida y a un mayor sentido de satisfacción.
Es importante señalar que practicar la gratitud no significa negar nuestros fracasos o desafíos. Todos enfrentamos obstáculos y momentos difíciles en la vida, y podemos aprender mucho de ellos. Sin embargo, la clave está en cómo abordamos esos obstáculos. En lugar de verlos como fracasos insuperables, podemos verlos como oportunidades de aprendizaje. Son medios para descubrir en qué somos buenos, en qué podemos mejorar y en qué tenemos éxito. La vida, en esencia, es un verbo. Estamos en constante movimiento, en constante evolución. Intentamos lo mejor que podemos, aunque no siempre alcancemos nuestro máximo potencial. Como individuos, somos los arquitectos de nuestras propias vidas. Tenemos el poder de diseñar y dar forma a nuestras vidas de acuerdo con nuestros valores y metas. Entonces, ¿cómo podemos trabajar hacia el éxito y la felicidad duraderos? Un enfoque efectivo es estudiar nuestros hábitos, prácticas y rutinas diarias. Estos son los bloques de construcción de nuestra vida y determinan en gran medida nuestros resultados. Si queremos tener éxito y experimentar la alegría en nuestras vidas, debemos analizar y mejorar conscientemente estos aspectos de nuestra vida. Aquí es donde entra en juego la importancia de definir el éxito para nosotros mismos. ¿Qué significa el éxito para ti? ¿Es acumular riqueza? ¿Es mantener una familia saludable? ¿Es tener un matrimonio feliz? ¿Es contribuir al bienestar de los demás? ¿Es alcanzar el reconocimiento público? ¿Es encontrar paz espiritual? ¿Es dejar un impacto positivo en el mundo? La respuesta a esta pregunta es altamente personal y puede cambiar a lo largo de la vida. Lo importante es ser honesto contigo mismo acerca de lo que realmente valoras y deseas en la vida. No hay respuestas correctas o incorrectas, se trata de tus valores y tus objetivos personales. En mi caso, he identificado 5 áreas clave en mi vida que considero fundamentales para mi bienestar y éxito. Estas áreas son la paternidad, ser un buen esposo, mi salud, tanto mental como física, mi carrera y mis amistades. Estas áreas son mi medida personal de éxito en este momento de mi vida, y mi objetivo es mantener un equilibrio saludable en todas ellas. La razón detrás de esta elección radica en la comprensión de que si descuido una de estas áreas, podría llevar a desequilibrios y problemas en otras áreas. Por ejemplo, si descuido mi salud, mi capacidad para ser un buen padre y esposo se verá comprometida. Si descuido mis amistades, podría sentirme aislado y emocionalmente agotado. El cuidado de estas áreas clave de mi vida es como mantener un jardín. Si no cuidamos regularmente nuestras relaciones, nuestra salud y nuestros objetivos personales, esas áreas pueden debilitarse y deteriorarse con el tiempo. Así como un jardín requiere atención constante, nuestras vidas también necesitan mantenimiento continuo para florecer y prosperar. La definición de éxito y el enfoque en estas áreas clave no es una fórmula única para todos. Cada uno de nosotros tiene sus propias prioridades y valores únicos. Lo importante es que nos tomemos el tiempo para reflexionar sobre lo que realmente importa en nuestras vidas y trabajemos de manera constante hacia esos objetivos. Definirnos a nosotros mismos por lo que no somos no es el camino hacia la autorrealización. Más bien, es el reconocimiento de nuestras fortalezas y debilidades lo que nos lleva a conocernos verdaderamente. Esto implica aceptar que todos tenemos áreas en las que podemos mejorar y áreas en las que destacamos. A veces, esto también significa tomar decisiones difíciles en nuestras vidas. Puede significar dejar atrás relaciones tóxicas o ambientes que no nos benefician. Puede significar renunciar a malos hábitos o patrones de comportamiento que nos impiden crecer. La autenticidad y el crecimiento personal a menudo requieren valentía y autoevaluación sincera. La vida está llena de opciones y oportunidades, pero no todas ellas nos llevarán al lugar donde queremos estar. Demasiadas opciones pueden abrumarnos y distraernos de lo que realmente importa. Por lo tanto, es esencial eliminar el exceso, reducir las distracciones y enfocarse en lo que es verdaderamente significativo. La simplificación de la vida no significa renunciar a nuestras metas o ambiciones. Más bien, se trata de eliminar el ruido y las distracciones que nos impiden avanzar hacia esas metas. Es cuestionar regularmente cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo y energía y asegurarnos de que estén alineados con nuestros valores y objetivos. Por ejemplo, considera las amistades en tu vida.
¿Tus amigos te apoyan y te inspiran a ser la mejor versión de ti mismo? ¿O te encuentras atrapado en relaciones tóxicas o superficiales que te impiden crecer? No siempre es fácil dejar atrás las relaciones que no nos sirven, pero a veces es necesario para nuestro propio bienestar. De un mismo modo, examina tus hábitos diarios y rutinas. ¿Estás pasando tiempo en actividades que te acercan a tus metas y te hacen sentir realizado, o te encuentras atrapado en patrones que te mantienen estancado? A menudo, reducir las opciones y simplificar nuestras vidas nos permite concentrarnos en lo que realmente importa y nos trae alegría. Estas decisiones pueden ser difíciles y, a menudo, requieren coraje. Pero al hacerlo, inadvertidamente te encuentras pasando más tiempo y en lugares que son saludables para ti. Encuentras más alegría porque has eliminado las influencias negativas que te impedían ser auténtico y crecer. La vida nos ofrece una multitud de opciones y distracciones, pero no todas nos llevan al lugar donde realmente deseamos estar. Al reducir el exceso y centrarnos en lo que es genuinamente significativo para nosotros, podemos acercarnos más a nuestras metas y experimentar una mayor alegría en nuestras vidas. Hay una sabiduría en eliminar lo innecesario y abrazar lo esencial. Cuando reducimos nuestras opciones y simplificamos nuestras vidas, podemos enfocarnos en lo que realmente importa. Esto no solo nos permite alcanzar el éxito de manera más efectiva, sino que también nos brinda una sensación más profunda de alegría y satisfacción. Sin embargo, recordemos que simplificar la vida no significa renunciar a nuestros objetivos o ambiciones. Más bien, se trata de eliminar las distracciones y el ruido que nos impiden avanzar hacia esas metas. Es un proceso de autodescubrimiento y enfoque en lo que es realmente significativo para nosotros. La elección de simplificar la vida es un acto de autenticidad y autoevaluación sincera. Requiere tomar decisiones difíciles, como dejar atrás relaciones tóxicas o hábitos perjudiciales. Pero al hacerlo, encontramos más alegría y satisfacción en nuestras vidas. En un mundo lleno de opciones y distracciones, la simplificación es un camino hacia la claridad y el propósito. Al reducir el exceso y enfocarnos en lo que realmente importa, podemos alcanzar nuestras metas y experimentar una vida más plena y significativa. Para abrazar la simplificación, es importante comenzar por definir lo que es más importante para nosotros. Esto implica identificar nuestros valores, metas y prioridades. Al conocer lo que realmente valoramos en la vida, podemos tomar decisiones más informadas y enfocarnos en lo que es esencial. Además, la simplificación requiere un enfoque consciente en nuestras acciones diarias y en cómo gastamos nuestro tiempo y energía. Pregúntate a ti mismo si las actividades que realizas te acercan a tus metas y te hacen sentir realizado. Si no es así, considera cómo puedes simplificar y realinear tus acciones con tus objetivos. Eliminar lo innecesario también se aplica a las relaciones en nuestras vidas. Evalúa tus amistades y conexiones personales. ¿Te apoyan y te ayudan a crecer, o te mantienen atrapado en dinámicas negativas? A veces, es necesario liberarse de relaciones tóxicas para simplificar y mejorar nuestra calidad de vida. Finalmente, recuerda que la simplificación es un proceso continuo. A medida que evolucionamos y nuestras metas cambian, es importante volver a evaluar y ajustar nuestras vidas en consecuencia. La simplificación no significa renunciar a nuestras aspiraciones, sino centrarnos en lo que es realmente significativo y dejar de lado lo que nos distrae. La vida es un viaje en constante evolución, y cada uno de nosotros tiene el poder de dar forma a nuestra propia historia. Al simplificar nuestras vidas y enfocarnos en lo que realmente importa, podemos avanzar hacia el éxito y la alegría duraderos. La elección de simplificar la vida es un acto de autenticidad y autoevaluación sincera. Requiere tomar decisiones difíciles, como dejar atrás relaciones tóxicas o hábitos perjudiciales. Pero al hacerlo, encontramos más alegría y satisfacción en nuestras vidas. En un mundo lleno de opciones y distracciones, la simplificación es un camino hacia la claridad y el propósito. Al reducir el exceso y enfocarnos en lo que realmente importa, podemos alcanzar nuestras metas y experimentar una vida más plena y significativa. Para abrazar la simplificación, es importante comenzar por definir lo que es más importante para nosotros. Esto implica identificar nuestros valores, metas y prioridades. Al conocer lo que realmente valoramos en la vida, podemos tomar decisiones más informadas y enfocarnos en lo que es esencial.
Además, la simplificación requiere un enfoque consciente en nuestras acciones diarias y en cómo gastamos nuestro tiempo y energía. Pregúntate a ti mismo si las actividades que realizas te acercan a tus metas y te hacen sentir realizado. Si no es así, considera cómo puedes simplificar y realinear tus acciones con tus objetivos. Eliminar lo innecesario también se aplica a las relaciones en nuestras vidas. Evalúa tus amistades y conexiones personales. ¿Te apoyan y te ayudan a crecer, o te mantienen atrapado en dinámicas negativas? A veces, es necesario liberarse de relaciones tóxicas para simplificar y mejorar nuestra calidad de vida. Finalmente, recuerda que la simplificación es un proceso continuo. A medida que evolucionamos y nuestras metas cambian, es importante volver a evaluar y ajustar nuestras vidas en consecuencia. La simplificación no significa renunciar a nuestras aspiraciones, sino centrarnos en lo que es realmente significativo y dejar de lado lo que nos distrae. La vida es un viaje en constante evolución y cada uno de nosotros tiene el poder de dar forma a nuestra propia historia. Al simplificar nuestras vidas y enfocarnos en lo que realmente importa, podemos avanzar hacia el éxito y la alegría duraderos. Además de la simplificación, es importante recordar que la autenticidad es fundamental para nuestra felicidad y éxito en la vida. La autenticidad implica ser fiel a uno mismo, vivir de acuerdo con nuestros valores y actuar de manera coherente con nuestra identidad. Para vivir auténticamente, es crucial identificar nuestros valores centrales y asegurarnos de que nuestras acciones y decisiones estén alineadas con esos valores. Esto significa tomar decisiones basadas en lo que realmente importa para nosotros, en lugar de ceder ante la presión de la sociedad o las expectativas externas. La autenticidad también implica aceptar nuestras fortalezas y debilidades. Nadie es perfecto, y todos tenemos áreas en las que destacamos y áreas en las que podemos mejorar. La clave es abrazar nuestras imperfecciones y aprender de ellas en lugar de negarlas o esconderlas. Vivir auténticamente también significa ser honesto acerca de lo que queremos en la vida y perseguir esos objetivos sin comprometer nuestra integridad. Esto puede requerir coraje y la voluntad de tomar decisiones difíciles. Pero al final, nos permite vivir una vida significativa y satisfactoria. Una parte fundamental de la autenticidad es aprender a decir no cuando sea necesario. A veces, nos vemos abrumados por compromisos y expectativas externas que no se alinean con nuestros valores y objetivos. Aprender a establecer límites y decir no de manera respetuosa es esencial para mantener nuestra autenticidad. La autenticidad también se refleja en cómo nos relacionamos con los demás. Ser honesto y transparente en nuestras relaciones nos permite construir conexiones genuinas y significativas. La gente tiende a apreciar la autenticidad y responde positivamente a quienes son auténticos. La vida es un viaje en el que cada uno de nosotros tiene la oportunidad de definir nuestro propio éxito y encontrar nuestra propia alegría. Al simplificar nuestras vidas, enfocarnos en lo que realmente importa y vivir auténticamente, podemos avanzar hacia un estado de satisfacción y realización duraderos. En resumen, la vida está llena de elecciones y oportunidades. La clave para el éxito y la felicidad duradera radica en simplificar nuestras vidas, enfocarnos en lo que es auténtico y significativo para nosotros y vivir de acuerdo con nuestros valores y metas personales. A medida que avanzamos en este viaje, encontramos una mayor alegría y satisfacción en nuestras vidas y nos acercamos a alcanzar nuestros objetivos. Si te gustó, no olvides darle al botón de suscribirse y activar la campanita para más videos motivadores. Gracias.